buenos días, hermanos, espero que tengan un excelente día. Es un momento en el que podemos venir a alabar a nuestro Dios. Sabemos que aún no pasa esta contingencia, tal vez aún no podemos reunirnos en este local. Sin embargo, pues es un buen momento para que podamos reconocer la grandeza de nuestro Señor. ¿Les parece si me ayudan a buscar en sus Biblias el Salmo 145:1 y leemos del 1 al 3? Dice la Biblia: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Me quedo con este último versículo, dice el versículo 3, grande es Jehová. Entonces yo te invito en esta mañana, hermano, a que puedas alabar con nosotros a nuestro Señor, reconociendo que Él es más grande de lo que podemos imaginar. Salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno de alabar. Vamos a decirle que Él es más grande de lo que imaginamos. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
encontró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y espero que estén realmente convencidos de que solo en el nombre de Jesús podemos tener libertad. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos.
Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Puedo decir que salvo soy, solo en Jesús. Es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Puedo decir que salvo soy, solo en Jesús. Y es un momento en el que venimos a reconocer la grandeza de nuestro Dios, reconocer todo lo que Él ha hecho, reconocer que solo en el nombre de Jesús podemos tener salvación. Y por todas las cosas que Él es un Señor que debemos exaltar. Exaltamos y te damos flor, con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, te exaltamos y te damos flor, con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios.
Señor, eres digno. Señor, eres digno. Eres digno de adoración. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Eres digno de adoración. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Y toda la tierra te adorará. Bendecida aquel que nos liberó. Abriré mi boca y a ti cantaré. Gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré, porque tú eres grande, oh mi Señor. Porque tú eres grande, oh mi Señor. Porque tú eres grande, oh mi Señor. Exaltamos y te damos gloria. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno de adoración. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno de adoración. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Toda la tierra te adorará. Bendecir aquel que nos liberó. Abriré mi boca y a ti cantaré. Gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré, porque tú eres grande, oh mi Señor. 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 Señor, te exaltamos por quién eres. Reconocemos que eres más grande de lo que podemos imaginar. Reconocemos que solo en ti tenemos libertad. Solo tú puedes romper las cadenas del pecado, Señor, y librarnos de la condenación. En este día queremos darte gloria y honra, Señor, porque
por quién eres, Señor. Sabemos que haces muchísimas cosas por nosotros y te agradecemos, pero Señor, reconocemos que eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que tiene gracia para con nosotros, Señor. Te agradecemos por quién eres, Señor. Toda la tierra te adorará, bendecir a aquel que nos liberó. Abriré mi boca y a ti cantaré, gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré, porque tú eres grande, oh mi Señor. Porque tú eres grande, oh mi Señor. Porque tú eres grande, oh mi Señor. No medio rápido, pero medio fluido o despacio. Sí, mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Qué bueno que se han podido conectar. Tenemos un poquito de problemas técnicos aquí con las cámaras y con la tecnología en general. Pero gracias por acompañarnos, gracias por estar esta mañana conectándose. Y bueno, pues vamos a compartir la palabra, vamos a tener también un tiempo de oración y hoy déjenme decirles que estamos completamente en vivo. Regularmente se hace con tiempo todo esto, pero por alguna razón ahí a veces la tecnología, como les digo, nos falla. Eso demuestra que la tecnología no es perfecta, ¿verdad? Solo perfecto nuestro Dios. Vamos a orar, les invito a orar, a tener un momento de oración. Hay algunos hermanos o algunas familias que están pasando por situación difícil de salud por motivo de esta pandemia. Algunos hermanos se han contagiado, pues por salir a trabajar principalmente, ¿verdad? No ha sido, hasta donde entiendo, no ha sido por imprudencia, no, sino ha sido por salir a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que en Audi muchos trabajadores en un solo día, 50 en un solo día se contagiaron. Entre ellos, pues bueno, resultaron también unos hermanos. Entonces, pues ¿qué les parece? Ahí en su hogar, incline su rostro, cerremos nuestros ojos, intercedamos y pidamos a Dios también por toda esta situación, para que pues la mano poderosa de Dios se siga manifestando, porque se está manifestando en nuestras vidas. Sin embargo, no somos exentos de padecer también este tipo de situaciones. ¿Quiere acompañarme? Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de ver este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de seguir permaneciendo en este mundo. Y entendemos, Dios, que tú tienes un plan para nosotros, no solamente los que ya hemos creído y ya somos tus hijos, hemos sido adoptados como hijos tuyos, sino tienes un plan también para toda la humanidad. Bendito Dios, pues, que se cumpla este plan para tu gloria, para tu honra. Pero, Señor, en este transcurso también sabemos que no somos exentos y que también nosotros podemos padecer las mismas cosas que se padecen en el mundo. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Y de una manera muy especial rogamos, Señor,
no solamente por nuestros hermanos de la congregación, sino aún de otras iglesias, de otras congregaciones, y aún, Señor, por personas que tal vez aún no te conocen, no conocen de Cristo como nos describe la Biblia. Bendito Dios, te rogamos, Señor, porque seas con todas esas personas enfermas. Fortalece sus vidas, Dios. Y tal vez sí de una manera muy especial, Señor, rogamos por nuestros hermanos en la fe, por familiares, Señor, que les fortalezcas en este tiempo de dolor, en este tiempo de angustia, en este tiempo de prueba. Y que conforme a tu voluntad, Señor, pues que se realicen las cosas. Tú sabes quiénes son los que están enfermos y los ponemos en tus manos. Gracias por escucharnos, Señor. Aún te rogamos, Señor, por necesidades. Padre Celestial, sabemos que la situación y circunstancia está complicada, está difícil. Pero, Padre, gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con nosotros, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Gracias porque la mayoría de la iglesia podemos decir que hemos visto tu mano poderosa, tu mano de fidelidad. Gracias, Dios. Y si por alguna razón, Señor, tú permites que pasemos por prueba, está bien, Dios. Recibiremos, Señor, también la prueba con gozo y pidiendo fuerza, Señor, entendiendo que tu palabra dice que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. En base a esa promesa, Señor, estamos seguros, Señor, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gracias, Dios, gracias, Señor. Estamos en tus manos. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, que vamos a leer tu palabra, Señor, pedimos también ilumina nuestro entendimiento para poder comprender lo que ya está escrito y cómo se puede relacionar con nuestra vida actual. Gracias, Dios, por escucharnos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, nuevamente agradezco también a todos los hermanos que están colaborando, gracias a Dios, por estar participando. Por ejemplo, ahorita ya hay las clases para niños. Gracias, Miri. Gracias, mis hermanos también, que están ahí dando las clases. Hermana Mica también, ahí con las clases de niños. Las hermanas de la femenil, ahí jueves tras jueves, que están también grabando y creo que entienden un poquito, ¿verdad? O entendemos un poquito esta situación de la tecnología, que no es fácil, pero aquí estamos. Y bueno, les invito, mis hermanos, ¿tiene usted ahí una Biblia en sus manos o tiene ya descargada la Biblia en su celular? Busque el libro de Malaquías. Continuamos con este libro. Ya hoy estaremos abarcando hasta parte del capítulo 3. Abarcaré más o menos del capítulo 2, versículo 10 hasta el capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Nuevamente el libro de Malaquías. Hay algunas diapositivas, espero que se puedan ver, espero. Ahí hay 4 enfoques que tiene este libro de Malaquías. De estos 4 enfoques, del capítulo 1, versículos 1 al 5, encontramos un enfoque donde Dios estima a su pueblo. El pueblo aún es estimado por el Señor. Del capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, encontramos ahí contaminación de los sacerdotes. Sí, Dios llama la atención a los sacerdotes y les habla de que se han contaminado, se han corrompido. Del capítulo 2, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 15, que es la porción que estaré tocando en esta ocasión, bueno, nos habla de problemas del pueblo y tal vez, bueno, añadiría un poquito más, hay problemas de actitud del pueblo y del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Capítulo 3, del versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 6, nos habla de promesas futuras del Señor para su pueblo. Aquí es interesante resaltar, bueno, todavía muchas de estas promesas y de estas cosas proféticas que se van a anunciar
no lo voy a tocar ahorita, pero que se van a anunciar, principalmente son para cumplirse sobre Israel o sobre el pueblo de Dios. En alguna manera también afecta a toda la humanidad, aunque no seamos judíos. Más adelante lo vamos a ver. Hay tres temas sobresalientes del libro. De estos tres temas, bueno, está el pasado, presente y futuro. En el pasado, o desde el pasado, ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 5, menciona que Dios todavía ama a Israel. Dios les recuerda que es un pueblo amado. Dios no los ha dejado de amar. Siguen siendo amados por Dios, aunque hay rebeldía en ellos, aunque hay rebeldía y se han alejado de Dios, Dios no los ha dejado de amar. En el presente, bueno, este sería el presente del pueblo de Israel cuando se está escribiendo este libro de Malaquías, del capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 15, vemos ahí obstáculos para la bendición divina. ¿Sí? Obstáculos para la bendición divina. Esto lo vamos a poder entender en cierta forma también en nuestros días, ¿no? Esto que estamos viviendo, buscamos a Dios, le pedimos a Dios ayuda, le pedimos a Dios su dirección. ¿Cuántos de nosotros queremos ya, Dios, que esto ya pase, ya se acabe? Ya queremos salir de nuestra casa con confianza, poder andar en la calle, pero tenemos que observar lo que Dios está hablando o lo que Dios habló en el presente del pueblo judío, como en nuestro presente. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirnos? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hablar a la humanidad? Bueno, eso es el presente. ¿Y el futuro? El futuro lo encontramos en el capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 6, donde nos habla del futuro de los justos y de los malos. Tal vez podría también decirlo así, el futuro de los creyentes y el futuro de los incrédulos, ¿sí? No nos gusta hablar de condenación, no nos gusta hablar de la muerte. Esta semana, bueno, tuve ahí que atender, por decirlo, y digo por decirlo así, 2 funerales, uno con familiares, un tío mío también falleció. Y bueno, traté de estar ahí un ratito con mis primos, con la familia, pero también la mamá de la hermana Leti, también doña Jovita, ¿verdad? Y bueno, la muerte es tan real y a veces cuando estamos cerca, a veces es algo que no nos gusta hablar de la muerte y sobre todo el destino que va a haber cuando muramos. Todos un día vamos a partir de este mundo. Tenemos o vivimos con la esperanza de aquel evento que menciona 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Del 13 al 17, del arrebatamiento, ¿no? Tal vez algunos no veremos muerte, no lo sé, pero la muerte es algo tan real y hay un destino, y ese destino es con Dios o sin Dios. Y mucha gente no le gusta hablar de la muerte, pero es algo real y qué mejor estar preparados para ellos, ¿no? Déjeme darle algunos datos relevantes. Mire, he estado tratando de animar a leer la Biblia, ¿sí? Gracias a Dios por hermanos que, pues ya no hay que decirles, ya ellos ya tienen ese hábito de lectura y qué bueno, excelente, felicidades. Pero hay muchos otros que cuesta la lectura. Nuestro país es un país considerado que leemos poco, ¿sí? Y entonces pues eso también hace que nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia tenga cierto rezago en muchas áreas, ¿sí? Y bueno, la lectura de la Biblia no está exenta de ese rezago. Por eso es que bueno, he creado ahí un grupo de lectura en WhatsApp. Ya vamos en el libro de Joel, con algunos empecé un poquito antes, empezaron a leer Mateo, ya todo el Evangelio, después Daniel, después Apocalipsis. Ya cuando empecé a formar el grupo, bueno, ya algunos entraron leyendo el libro de Malaquías precisamente, ya leímos el libro de Oseas, ya el libro de Joel y bueno, ya estamos empezando con el libro de Amós, ¿sí? Y a veces también estos libros del Antiguo Testamento, llamados profetas menores, son libros poco leídos.
Pero déjeme decirle que tiene mucha riqueza espiritual como toda la Biblia. Déjeme decirle, por ejemplo, un dato importante, no de Malaquías, sino de la misma Biblia. Ahí en 1930, después de la Primera Guerra Mundial, un hombre llamado Luis Guainay, en 1930, se le ocurrió construir una Biblia. Bueno, pero esa no es la novedad, sino hizo una Biblia de 1,10 m de alto. Abriendo la Biblia medía 2,48 de ancho. ¿Y sabe cuánto pesaba? Casi media tonelada, 496 kilos. O sea, hizo una Biblia enorme. Y bueno, el deseo de él era que la gente tuviera la curiosidad de leer la Biblia. Dice el libro de las Crónicas que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conocer la palabra de Dios. ¿Sabía que en la Biblia menciona 49 variedades de comidas que nosotros, si las consumimos, ¿sabe qué haría nuestro cuerpo? Haría un cuerpo alcalino. Sí, de verdad, un cuerpo alcalino, que es lo que hoy en día necesitamos. En su mayoría el alimento que estamos consumiendo, y principalmente mexicanos, que son las salsas, los cueritos, las carnitas y todo ese tipo de comida como mexicanos que comemos, provoca en nosotros acidez. ¿Cuánta gente no está sufriendo de problemas intestinales? Gastritis, colitis, esofagitis y tantas itis que vienen de nuestra forma de comer. Y entonces ahorita esta pandemia, este virus, ¿sabe? Entra un cuerpo ácido, no, y empieza ahí a hacer fiesta. En un cuerpo alcalino, no digo que no se enferme, pero es más resistente. Y bueno, 49 comidas nos menciona ahí la Biblia, variedades de comidas que nosotros podríamos consumir, no como una ley, pero sí como un buen hábito para poder crear en nosotros una mayor sanidad, ¿sí? Ok, bueno, ahí hay otra vez unas diapositivas, hay un mapa, espero que se pueda ver, un mapa de las 12 tribus. Recordarán ustedes que para este tiempo de Malaquías ya la nación de Israel se había dividido. Desde Roboam, el hijo de Salomón, la nación de Israel estaba ya constituida en 12 tribus y se divide. Roboam no acepta el consejo de los ancianos, se va más por el consejo de los jóvenes en aplicar mano dura al pueblo, subir los impuestos y portarse de una manera más hostil, pensando que de esa forma iba a controlar a la gente. Y pues no, resulta todo lo contrario. 10 naciones renuncian a su gobierno y se separan. Y entonces quedan 10 naciones al norte y 10 naciones al sur. De esas 2 naciones al sur, pues es las tribus de Benjamín y Judá, lo que hoy en día siguen formando el Israel que conocemos. Y esas 10 tribus, bueno, se perdieron y bueno, actualmente han estado ya regresando los judíos, muchos judíos a Israel. Pero en el periodo de Malaquías, él profetizó principalmente estando ahí en Jerusalén o desde Jerusalén. Algunos que han leído ya el libro de Oseas menciona mucho a Efraín, y Dios habla contra Efraín. Bueno, esto ocurre porque Efraín en la división de las tribus, en aquellas 10 tribus que se fueron al norte, Efraín llegó a constituirse como la capital del reino del norte, ¿sí? En algún momento así se constituyó, no quedó así, pero en algún momento. ¿Por qué? Bueno, Efraín era el hijo menor de José, y cuando José pide la bendición a su padre antes de morir, estaba Manasés, el hijo mayor, y Efraín, el hijo menor. Jacob cambia las manos de tal manera que con la mano derecha bendice al menor
y con la mano izquierda bendice al mayor. Y entonces el menor toma la bendición o recibe la bendición como si fuera el hijo primogénito. Por eso también ahí en el libro de Oseas menciona a Efraín como si fuera el principal. Y bueno, esto un poquito lo recordarán los que ya leyeron el libro de Oseas. Regresamos a Malaquías. Malaquías 2, versículos 15 al 17. Voy a darle lectura a Malaquías 2, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece que sea repudiada, y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y diréis: ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís: cualquiera que mal hace agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios de juicio? En pocas palabras, hermanos, para que podamos entender un poquito esta lectura, les decía yo en un principio, bueno, uno de los enfoques era ahí problemas del pueblo y obstáculos para la bendición divina. Uno de los obstáculos para la bendición divina y uno de los problemas que estaba teniendo el pueblo principalmente tenía que ver con su actitud, una actitud rebelde hacia Dios, donde el pueblo hebreo tenía los mandamientos, tenía toda una instrucción de cómo vivir. Aún hasta mencioné al principio ahí la variedad de comidas, ¿no? 49 variedades de comidas, y ellos deseaban comer lo que otras naciones comían. Deseaban hacer lo que otras naciones hacían, deseaban vivir como las naciones alrededor, y esto les trajo contaminación, y esa contaminación empezó por lo espiritual, sí, por lo espiritual. Vean lo que dice el versículo 16, donde hace una comparación. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada, y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Está hablando Dios como si le hablara a una pareja o como si estuviera hablando de un problema de adulterio, ¿sí? Bueno, Israel podríamos hablarlo así como aquella mujer que posteriormente se menciona en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Algunos relacionan equivocadamente, ¿verdad? Cuando dice ahí que tenía 2 estrellas alrededor, tenía la luna bajo sus pies y como un resplandor del sol, y equivocan totalmente la interpretación de lo que se menciona ahí en el libro de Apocalipsis. Es Israel, es el pueblo de Dios. Las 2 estrellas son las 12 tribus. La media luna que se menciona debajo de sus pies es el área de Canaán o toda la tierra prometida que Dios les había dicho a su pueblo. Pero para esto necesitaríamos irnos hasta Génesis 12, donde Dios empieza a llamar a Abraham y le promete tierra, descendencia y bendición. Por eso les digo que qué necesario e importante es leer la Biblia. No solamente se trata de creer en Dios, yo creo en Dios y ya, y pues, ¿qué dijo? ¿Qué enseñó? ¿Qué hizo? Pues quién sabe, pero yo creo en Dios. No, Dios desea que le conozcamos. Y el no conocerle nos trae consecuencias donde podemos nosotros empezar a creer cosas que Dios no quiere. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, empezó a adoptar la idolatría de los pueblos alrededor. Y es algo que Dios lo tomó como un adulterio. Es como una pareja, ¿no? Donde uno de los dos anda coqueteándole a otra persona, pues es adulterio. Lo mismo estaba haciendo Israel desde un punto de vista espiritual. Estaba coqueteando con los dioses o las creencias de otros pueblos. Y vea lo que dice nuevamente, le voy a volver a leer el versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada, y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y me llama la atención esta frase: guardaos pues en vuestros espíritus y no seas desleales.
Esto me recuerda mucho a 1 Corintios 10:12. Ahí en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese texto, 1 Corintios 10:12, es para nosotros ya en la actualidad, para la iglesia de hoy en día. El que piense estar firme, mire que no caiga. En pocas palabras, el pueblo hebreo estaba adulterando espiritualmente con Dios, coqueteando con las naciones, coqueteando con las costumbres de otras naciones, coqueteando con los dioses de otras naciones. Y esto a Dios le molestaba. Y entonces esto se torna en una rebeldía. Vean más adelante, miren, Malaquías 3, versículos 1 al 5, dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Bueno, me detengo aquí un momento, regresando al versículo 1 del capítulo 3. Cuando dice yo envío mi mensajero, bueno, es una referencia al personaje de Malaquías, o el mensajero que estaba llevando el mensaje en ese momento, en ese preciso momento, al pueblo de Israel, al pueblo de Israel en ese mismo momento. Pero también esto lo podemos ver que es de una manera profética, porque tiene relación con Mateo 11:10, Marcos 1:2, Lucas 1:76, donde habla de que Dios va a enviar a su mensajero. ¿Quién fue este mensajero que aproximadamente unos 500 años después apareció? Juan el Bautista. Juan el Bautista, que vino preparando el camino para Cristo, ¿sí? Que vino preparando el camino para el Señor. Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, el ángel del pacto, ojo, el ángel del pacto es una referencia a Cristo mismo. En el Antiguo Testamento se hablaba de teofanías o se enfatizaba el ángel de Jehová. Y este ángel de Jehová es una referencia a Cristo mismo. Actualmente, en el momento cuando se cumple la profecía de la aparición de Cristo, Él es el que vino a hacer el pacto. Y lo recordamos cuando celebramos la memoria del Señor, que Jesús dijo ahí en la última cena, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Y entonces Cristo es el ángel del pacto. Ojo que cuando decimos ángel, o cuando leemos en la Biblia ángel, no nos estamos refiriendo a un ser blanco o de túnica blanca, alado y con una aureola en la cabeza. No, nos estamos refiriendo a un mensajero. Ojo con eso. Entonces, puedo decir casi aquí encontramos hasta 3 mensajeros. Malaquías, que estaba llevando el mensaje al pueblo en ese momento. Proféticamente, Juan el Bautista, que fue el mensajero que vino a preparar el camino del Mesías. Y Cristo mismo, que vino a traer el mensaje de Dios del nuevo pacto en su sangre, ¿sí? Entonces, ojo con eso, con esa palabrita de mensajero. Versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto es una referencia a lo que dice Apocalipsis 6:17. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Vamos un poquito más adelante. Esta es una profecía relacionada con el final de los tiempos y se cumple precisamente o principalmente con el pueblo de Israel. Estamos pues no sé exactamente el tiempo. La palabra de Dios dice, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero falta una semana por cumplirse, una semana de 7 años.
Esta semana fue profetizada en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Dijo ahí Dios que 70 semanas estaban establecidas sobre su pueblo. Ya se cumplieron 69. Cuando Cristo vino y cumplió cantidad de profecías ahí con su aparición, hasta ahí fue ya la semana 69. Han pasado 2000 años. Falta una semana por cumplirse para que se cumplan aquellas 70 semanas profetizadas en el libro de Daniel. Y esta referencia del versículo 2 de Malaquías 3 es una referencia a esa semana. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cuando ocurra esta última semana, la semana 70 de Daniel, será una semana de juicio, lo que le llamamos la tribulación o la gran tribulación. Es muchísima información, lo digo de una manera así muy general, muy resumido, pero con esto también quiero animarle a que estemos leyendo. Continúa en Malaquías capítulo 3, versículo 3, dice: se sentarán para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y resalto esta otra frase: no teniendo temor de mí. En primer lugar, lo primero que resalté es guardar nuestro espíritu, guardar nuestro corazón. Y en segundo lugar es cómo es nuestro temor a Dios. Y nuevamente, tristemente, la humanidad la vemos de cabeza. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué esto que nos está sucediendo, esto que nos está ocurriendo? ¿Qué acaso Dios no puede ayudarnos? Déjeme decirle que Dios está gritándonos por la ayuda que Él nos quiere dar. Pero Dios no es el problema somos nosotros. ¿Cómo está el temor de la humanidad en estos días? Si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le dieron la espalda a Dios, se fueron alejando tras dioses ajenos, se portaron rebeldes y no le mostraron temor a Dios. Y hay dos tipos de temor que le podemos mostrar a Dios: un temor reverente que tiene que ver con respeto, ser respetuosos con Dios, respetar su palabra, respetar su persona, respetar sus mandamientos. Y otro es temor al castigo, en pocas palabras lo diría yo, miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo, pero debe darnos miedo las consecuencias de nuestros actos. Debe darnos miedo lo que nosotros sembramos, lo que la humanidad está sembrando. La humanidad está tratando de eliminar, de hacer a un lado a Dios. Y es algo que Dios no va a permitir. Y eso es lo que nos debería dar miedo. Y hay gente que, pues no, tal vez tiene una idea muy efímera de la persona de Dios, muy errónea, ¿no? Al grado de que podemos hasta pensar, o me he encontrado con gente que piensa que Dios está para servirle. Piensa que Dios está a su servicio. Cuando le hablo, Dios tiene que hacer lo que yo le digo. ¿Ha escuchado esa frase que los patos le tiran a las escopetas? Pues estamos así. Nosotros somos los patos y Dios es la escopeta. Y ahora nosotros le queremos decir a Dios lo que Él tiene que hacer y que está mal en lo que está ocurriendo y cómo se deben hacer las cosas. La humanidad está mal. Pero el pueblo de Israel en ese momento no era la excepción. También estaba mal. También estaban perdiendo el temor hacia Dios. Bueno, continúo ahí en el capítulo 3 de Malaquías.
Leo del versículo 6 al 15. Ya la semana pasada nuestro hermano Sebastián hablaba un poquito de este tema de los diezmos que se mencionan aquí, pero hay algo importante que quiero resaltar. Voy a leer Malaquías 3, versículos 6 al 15. Dice: porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. ¿Qué nos dice toda esta lectura? Sí, nos habla ahí, es una plática o a manera de plática toda esta profecía, donde Dios pregunta, el pueblo responde, pero el pueblo responde con una actitud sin temor, una actitud rebelde, ¿verdad? Cuestionando a Dios. Es como aquellos casos que ocurren en casa, ¿no? Donde a veces como padres, pues también, o sea, los hijos nos hacen ver cosas que a lo mejor no estamos haciendo, y hay cosas que sí estamos haciendo, pero que los hijos no lo ven. Y así es más o menos esta plática en este libro de Malaquías. Déjeme resaltar el versículo 10. Dice ahí: traed todos los diezmos al alfolí. Si bien hoy en día hay cantidad de discrepancias en cuanto a si se debe dar el diezmo, no se debe dar el diezmo, si el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo del Nuevo Testamento todavía se aplica o no, cosas así discrepamos, pero déjeme decirle una cosa: lo que Dios busca son actitudes en nuestro corazón. Actitudes. La actitud de dar, de darle. Mire, algunos hermanos y un servidor, por 2 semanas estuvimos en unas videoconferencias en relación a temas de misiones, y el tema en sí se llamó transformación de la iglesia. Y una de las cosas que me llamaba la atención ahí en esta transformación de la iglesia con un énfasis misionero es: todos debemos hablar de Cristo, o todos debiéramos compartir de Cristo. Y bueno, se nos presentó ahí una evaluación, y la verdad, yo la vi, la contesté y dije: estamos reprobados. Yo estoy reprobado. Créanme, estoy reprobado. ¿Por qué? Porque creo que no he transmitido, no he enseñado a que más personas se atrevan a compartir el evangelio. Y esto me hace pensar en relación a este versículo 10. No estoy diciendo, o no quiero enfatizar de traer los diezmos hablando de dinero, ya que en aquel entonces cuando se escribe este libro o este texto, pues la gente cultivaba, la gente llevaba sus cosechas, sus diezmos de sus cosechas. Hoy en día muchos de nosotros, pues, ¿quién cultiva? Hoy en día es menos la gente que cultiva. Gracias a Dios, porque todavía hay gente que cultiva el campo, y gracias a eso tenemos que comer. Pero si el énfasis fuera no solamente del diezmo económico de dinero,
sino de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, del tiempo que nosotros tenemos para nosotros, que le demos el 10% a Dios. Déjeme decirle que entonces nuestra mente se ampliaría a entender que Dios quiere que también nosotros seamos colaboradores de Él. Uno de los propósitos que Dios tenía para su pueblo, para la nación de Israel, es que fueran la sal y la luz del mundo. No que ellos se encerraran en su burbuja diciendo que eran el pueblo elegido de Dios y ya, y los únicos privilegiados. No. A través de toda la Biblia encontramos que Dios quería que todo el mundo le conozca. Pero hoy es una minoría. Hoy muy poca gente conoce de Dios. No es lo mismo tener una idea de Dios a realmente conocer al Dios de la Biblia. No es lo mismo, pero es una responsabilidad que tenemos y ahora como cristianos es un privilegio. ¿Qué es lo que sobresalgo o lo que puedo rescatar de esto? Bueno, a manera de conclusión, ahí tenemos también en nuestras diapositivas o en la diapositiva 3 puntos importantes. Inciso A o el primero. De acuerdo al capítulo 2, versículo 16 de Malaquías, donde dice: guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Así que 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo primero que concluiría de la lectura de este libro es: guardemos nuestro corazón. Estos tiempos, tal vez ha habido gente que ya se le ha muerto algún familiar y tal vez puede culpar a Dios y su corazón se va a empezar a endurecer hacia Dios, cuando Dios desea todo lo contrario, que nuestro corazón pueda estar sensible a su voz y a su voluntad. Entonces, en primer lugar, como conclusión, guardemos nuestro corazón. En segundo lugar, de acuerdo a Malaquías 3:5, guardar un temor reverente a Dios. Veamos cómo estamos respetando a Dios. Y cuando digo veamos, no estoy diciendo veamos al otro, ¿sí? Veamos, a ver, jóvenes, vean a sus papás cómo están teniendo temor a Dios, pero también, a ver, papás, vean a los jóvenes cómo están teniendo temor a Dios, y así unos a otros, ¿no? O sea, no. La medida no somos nosotros, la medida es Cristo. Ahí en Efesios nos dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Si con alguien nos queremos comparar, hay que compararnos con Cristo, no entre nosotros. Entre nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarnos. Hay que ayudarnos. Y Dios quiera que podamos entender esto de ayudarnos. Una cosa es solapar el pecado y otra cosa es ayudarnos a salir del pecado. Pero Dios quiere que entre nosotros podamos ayudarnos. Y esto es también como una muestra de temor a Él. Y en tercer lugar, según Malaquías 3:10, dice ahí: probadme ahora en esto. Si bien el contexto es de los diezmos, es de las ofrendas, es de las primicias, bueno, podría yo también aplicarlo o verlo como una aplicación de probar a Dios con mis bienes y sobre todo en estos momentos, en nuestras capacidades. Miren, muchos de nosotros estoy seguro que tenemos capacidades tremendas y que podríamos ponérselas ahí en el altar de Dios, decirle: Dios, ¿cómo puedes usar mis capacidades para compartir el evangelio a otros? Para que otros sepan de Cristo. Hay muchas maneras, pero entonces probemos a Dios. Sí, lo digo así, probemos a Dios en que es fiel. Él ha sido fiel. Hemos tenido casa, hemos tenido sustento, hemos tenido abrigo, hemos tenido comida, y creo que es mucho por lo cual agradecerle a Dios. Y por último, bueno, ¿cómo aplicar esto que escuchamos? Mire, lo voy a relacionar con lo que vimos en la semana en estas conferencias. Mateo 16:24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
¿qué podemos hacer? Quiero preguntar, ¿quién está dispuesto a serle fiel a Dios de una manera incondicional? Incondicional, sí, lo estoy diciendo así, sin poner pretexto. Seguir a Jesús, pase lo que pase. Seguir a Jesús de una manera incondicional. Dice aquí, niéguese a sí mismo. Esto es desarrollar un carácter como el de Jesús. Tomar la cruz, estar dispuesto aún al mismo sacrificio por Jesús. Dice, y sígame. Dispuesto a obedecer a Jesús de una manera incondicional. Esto es algo que vimos durante la semana en estas conferencias o taller de transformación de la iglesia. Y déjeme decirle que estamos haciendo muchas cosas mal. No solamente como Iglesia Bíblica Sinaí, no, sino lo digo aún generalmente como iglesia, ya que en estas videoconferencias había hermanos de Costa Rica, había hermanos de Venezuela, había hermanos de El Salvador, había hermanos de Guatemala. La mayoría éramos como 60 y la mayoría éramos de México. Pero también estaban otras iglesias de otros países o hermanos representando iglesias de otros países. Y me sorprendía que creo que la mayoría nos hemos enfocado, tal vez como el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, nos hemos enfocado en nosotros. En nosotros. Lo mismo le estaba pasando al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Se habían enfocado en ellos y no en lo que Dios quería. No le estoy diciendo con esto, sálgase de casa y arriésguese, no. Pero lo que sí quiero hacer es un llamado a seguir a Jesús, a seguirlo a Él, a obedecerlo a Él, a hacer lo que Él nos pide. Dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchas veces estamos pensando en el futuro, en nuestro futuro. Dejemos de pensar en nosotros mismos. Solamente pensemos tantito en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué me va a pedir a mí en el futuro? ¿Se ha imaginado cuando lleguemos a la presencia de Dios? Dios está preparando galardones. Dios está preparando premios. ¿Cuántos premios ya tiene? ¿Cuántos galardones? Por compartir la palabra, por ser fiel, por seguir a Cristo. ¿Cuántas coronas Dios tiene preparadas para nosotros? ¿Cuántas ya tiene ahí? Usted puede decir, ya, esta corona ya es mía, ya la tengo ganada. Déjeme decirle que por eso el Señor nos compara con ovejas. Las ovejas son miopes y solamente miran hacia el suelo. Miremos hacia arriba. Cristo viene. Cristo está a la puerta, dice Apocalipsis 3:20, y ese texto, déjenme decirles de Apocalipsis 3:20, que ese texto lo ocupamos para evangelismo, evangelizar a la gente o compartirlo a la gente que no ha entregado su vida a Cristo, pero ese texto está como un mensaje a la iglesia de la Odisea, la última iglesia, y le dice a esta iglesia, he aquí yo estoy a la puerta, y esa iglesia corresponde al tiempo que estamos viviendo. Cristo está a la puerta. Vea las noticias, infórmese de lo que está pasando en el mundo, las situaciones que se están viviendo allá en el otro continente, o en Europa, en Asia, en África. Dese cuenta. Y tal vez todavía estamos planeando a 10 años. Está bien, haga planes. No le digo que no, es bueno planear. Lo único que le pido es, en esos planes, incluyamos a Dios. Negarse a sí mismo. Tome su cruz. Dispuesto al sacrificio. Muchas veces la gente me llega a decir, pues yo puedo hacer esto, pero ¿cuánto me van a pagar? Déjeme decirle que servirle al Señor requiere fe. Requiere fe. Gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con nosotros a través de la iglesia, mis hermanos. Gracias a Dios.
Y Dios ha utilizado muchas otras personas aún fuera de la iglesia. Pero Dios ha sido fiel. ¿Cuánto estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, al sacrificio? Veremos tal vez o vemos la economía que se está viniendo abajo. Sí, necesitamos comer, necesitamos pagar necesidades o cosas que ocupamos. Pero déjeme decirle que hay cosas que no ocupamos, no son vitales para vivir. Y lo pagamos. Bueno, si hacemos eso, creo que entonces sí podríamos también colaborar con la obra de Dios. Dice ahí, termina diciendo, sígame, dispuesto a obedecer a Jesús, incondicionalmente. ¿Cuáles son sus condiciones para seguir a Jesús? ¿Cuáles son? Que Dios nos guíe, que Dios nos dé sabiduría. ¿Cómo vivir estos días? ¿Serán los últimos? No lo sé, no lo sé. Pero el Señor sí está más cerca, y eso sí se ve. Eso sí se ve. Cristo está más cerca. ¿Qué estamos haciendo por Él? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Vamos a orar, hermanos, y de verdad les invito a que pensemos, Señor, pregúntele ahí en su corazón, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Dios? Que no estemos como el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Un pueblo rebelde, sin temor, que cayeron en idolatría, pero que aún Dios les recuerda que los ama y que los desafía a probarlo. Lo mismo Dios hace con nosotros. Probemos a Dios y veamos que Él ha sido fiel. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, en esta mañana o esta tarde ya. Y Padre Celestial, mueve nuestro corazón a seguir siendo fieles. Gracias por todos aquellos de mis hermanos que han logrado guardar su corazón leyendo tu palabra y manteniéndose fieles a ti sobre todo, Señor. Gracias, Dios. Permite, Padre Celestial, que podamos estar o seguir reflexionando durante este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que tú quieres de mí o de nosotros como iglesia? Que solamente estemos pensando en nosotros, que solamente nos encerremos en cuatro paredes y que no pensemos en qué podemos hacer para compartir tu palabra. Hay muchas maneras. Estos medios electrónicos nos sirven para compartir tu palabra. ¿Con cuántos contactos podríamos estarlo haciendo en este momento? De manera personal o recurriendo a mensajes, a prédicas, pero que más personas escuchen tu palabra. Señor, y no necesitamos probarte, porque tú has sido fiel. Has sido fiel hasta hoy, Señor. Aún con nuestros hermanos que se han enfermado, has sido fiel. Gracias a ti, Dios, gracias a ti, Señor. Nuestra iglesia no tenemos nadie que haya fallecido por esta pandemia. Y eso es impresionante y maravilloso, Dios. Aunque hay hermanos que han pasado, están enfermos, pero algunos ya, gracias, están saliendo, gracias a ti, Señor. Gracias a ti están saliendo del problema, de la enfermedad, del contagio. Otros a lo mejor están entrando y otros entrarán, yo no lo sé. Pero creemos en tu fidelidad. Y no necesitamos probarte, Señor. Pero si alguien quisiera probarte, muéstrale tu poder, Dios. Muéstrale tu poder, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos podido leer, tal vez de una manera muy general. Pero Dios, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Dios les bendiga.
y esperamos, Dios mediante, seguir en contacto, aún a pesar de estos detallitos o problemas técnicos. Se ve la imagen, tal vez no se ve muy clara, no es su celular, no es su computadora, no es su televisión, sino es los problemas técnicos que estamos presentando, pero pues espero, hermanos, espero que podamos en la semana seguir leyendo la palabra, seguir echándole ganas ahí en comunión con Dios y bueno, estemos en contacto. Les recuerdo, estamos a través de WhatsApp, ahí conectados para motivos de oración. Las hermanas de la femenil, gracias por su trabajo que están haciendo con mujeres. Inviten a otras, invítenlas, de verdad es una manera de que conozcan de Cristo, de que conozcan el Evangelio, ¿verdad? Gracias por las hermanas que han estado ayudando, colaborando con las clases para los niños, ¿sí? Gracias al hermano Enrique, nuevamente ahí por ya ha avanzado en el capítulo de Mateo. Sí, entonces estemos viendo ahí estas enseñanzas, sí, que nutren nuestro espíritu, sí, y así gracias a cada hermano, cada persona que está colaborando, que está ayudando en alguna otra área. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Isaac, que aquí está ahorita conmigo, aquí apoyando en la cuestión de la transmisión. Sí, gracias a los chicos de la alabanza, ellos también semana tras semana siguen grabando y bueno, eso también pues agradezcámoslo, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, Dios les bendiga, estamos en contacto. Cualquier situación, no dude en marcarme, motivo de oración, por favor, ahí en el grupo. Hay muchas necesidades de oración, están creciendo las peticiones, están creciendo las necesidades. Estemos ahí en constante oración y gracias a Dios también por esto, porque nos mantiene en comunión con Dios. Pues vamos a despedirnos, mis hermanos, vamos pues al menos de este tiempo vamos a concluir, ¿sí? Que Dios le bendiga ahí en su casa y sigamos ahí siendo fieles al Señor. Vamos a orar. Nuevamente, bendito Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy pudo conectarse, quienes no pudieron, Señor, pues en algún momento puedan hacerlo y estar en comunión, recibiendo tu palabra, leyendo tu palabra en casa, Señor, de tal manera, Padre, que no nos enfríe toda esta ausencia de reunión, sino al contrario, Señor, entendamos, comprendamos que lo que nos mantiene en fervor, nos mantiene en una fe, es la comunión contigo. Sí, deseamos ya reunirnos, Señor, deseamos ya estar juntos, deseamos ya congregarnos como iglesia. Dios, tú sabes cuándo va a pasar esta situación, esta circunstancia, solo tú lo sabes, Dios. Estamos en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Nada más un último detalle. Se está queriendo hacer escuela bíblica de verano de manera virtual. Entonces, de momento no encuentro ahí los contactos que en algún momento teníamos, pero si usted tiene o conoce niños, conoce familias que tienen niños entre 5 y 12 años, pásenos los teléfonos a Vero Ponce o Alexei. Ellos están viendo esto para que podamos ahí invitarles por WhatsApp y hay una manera virtual de hacer esta escuela de verano. Un poco atípico, un poco diferente. Vamos a ver cómo funciona. Primero Dios pueda funcionar y que la palabra de Dios llegue a otras personas. Así es que ahí comuníquese con Verito Ponce o Alexei, ¿sí? Para poder darle contactos de teléfonos, obviamente de los papás, ¿verdad? Pero ellos estarán haciendo una invitación a los papás para que sus hijos puedan conectarse, ¿sí? Y posteriormente estaré dando las fechas de esta actividad. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego. Bonita tarde a todos.